Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de día jueves, nuestra sesión de estos seminarios que son organizados por New Capital Securities. El día de hoy vamos a estar tomando un tema muy interesante porque vamos a estar hablando sobre la recesión, si es posible, y cuáles serían los efectos económicos que la recesión puede generar. Y además, bueno, estamos cerrando el mes, así que vamos a ir viendo también cuáles son las perspectivas para lo que se viene, ¿sí? Este seminario entonces es organizado por New Capital Securities, ¿sí? Aquí está el email para todos aquellos que quieran ponerse en contacto, support@newcapital-mediosec.com. Ante cualquier duda, por supuesto, se pueden comunicar. Me presento, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y también tienen a disposición mis redes para que me sigan y vayan estando actualizados con respecto a toda la información que les voy compartiendo por esos diferentes medios, ¿sí? Vamos a empezar entonces la sesión del día de hoy, donde vamos a estar utilizando el boletín que corresponde a la fecha, ¿sí? 30 de junio del 2022. Estos boletines son gratuitos y se distribuyen en los mails de todas las personas que los dejen asentado en la base de datos, y también los distribuye New Capital de forma gratuita de lunes a viernes, ¿sí? Bien, vamos a leer entonces este reporte diario, y aquí en la sección introducción tenemos las noticias que son más relevantes de cada jornada. Empezamos con la primera, que habla específicamente del dólar estadounidense, donde dice que se ha estabilizado un poco al comienzo de la jornada de hoy en Europa, ¿sí? Es decir, a inicio de la sesión europea estaba un poco estable el dólar, pero dice que aún está muy cerca del máximo de las últimas 2 décadas, por supuesto, debido a que el dólar es demandado como activo de refugio ante tanta preocupación que hay en el mercado. Y obviamente esta subida de tasas responde a la subida de los tipos de interés. O sea, el dólar sube como refugio, ya que suben las tasas de interés. Y obviamente la posible recesión mundial, que es de la que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que sepan que, se los reitero en realidad, porque ya se los he mencionado en otra oportunidad, que mientras más se suban las tasas de interés, más interesante es la moneda en cuestión. Así funciona todo lo que, recuerden el concepto del carry trade. Bien, y obviamente, sumado que el dólar es un activo de refugio en un contexto de incertidumbre, entonces esto hace que el dólar se mantenga fuerte. Vamos a ver, antes de pasar a otras noticias, el gráfico del dólar para que ustedes vean cómo se ha estado comportando. Bien, acá tenemos el gráfico del dólar en un marco diario. Vamos a estar analizando entonces, a ver. Habíamos tenido esta última subida bien potente. Después el precio empezó a mostrar signos de debilidad, ha vuelto a subir y ha tenido bajadas, nada más que aquí ya está demostrando en las últimas 16 horas sería una recuperación muy leve, muy pequeña. Ahí les voy a hacer un poquito de zoom para que puedan ver entonces esas velitas, que las pueden ver acá. La que está cotizando ahora y la que cotizó antes, y esta sería la primera del día, que al final cayó un poquito, pero bueno, esto no es muy significativo. Ahora, lo que yo les quiero mostrar son las líneas que nosotros veníamos trabajando. Bien, lo que tenemos que hacer ya es, en este caso, vamos a estirar estas líneas, vamos a poner que se estire por la derecha, esta también, y por último esta.
Estas líneas que estoy haciendo esto de estirar, era un nuevo ángulo de subida dado por este soporte, este de acá, acá y acá. Son 4 soportes que marcan un movimiento hacia el alza. ¿Mm? Podríamos también copiar y ya tener este disponible, que miren cómo coincide por acá. ¿Sí? Miren esas coincidencias, no son casualidades, vean esas velas, vean acá. ¿Sí? O sea que de momento parece que esta subida con este algoritmo está bastante interesante. Cuando los precios llegaron a soportes, nosotros sabemos que el dólar tiene una tendencia alcista en el largo plazo. Entonces, como ya he mencionado, si ustedes desean posicionarse al alza, lo hacen en los soportes. Si no han estado presentes en estos seminarios donde se han dado esos tips, hay este video que dice cuándo compro, qué factores debo tener en cuenta. Este video cortito de casi 9 minutos les explica todos los factores que tienen que tener en cuenta ustedes. Bien. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, vamos a ir viendo cada uno de los soportes para ver dónde es que se dieron esas compras, si es que se dieron, sabiendo cuál es la tendencia que domina a el dólar. Tenemos este primer soporte, le voy a cambiar de color, un momentito. De paso hacemos repaso de toda la parte técnica, para que no se la olviden. Cuando llega aquí, esta rompe totalmente, que ese soporte ya no sirve para comprar. Aquí llega y toca muy cerca esos dos. Aquí en 4 horas, que es el marco de tiempo, en este caso no se ve ninguna señal de compra interesante. Deberíamos ver en un marco temporario de 1 hora. Pero sin embargo el precio valida ese soporte. Después acá sí me da una señal de compra con una clímax, que esa clímax da la oportunidad. El precio después cae y este soporte no lo respeta para nada, porque lo rompe hacia abajo, después hacia arriba, después hacia abajo, hacia arriba y no sirve. Más que todo, no tanto por estas velitas de acá, porque son muy chiquitas, pero sí por estas dos primeras. Después el precio vuelve y se viene a acercar acá, donde levemente lo rompe, pero son asomos de velas, que recordemos que lo que es el asomo no es un problema. Y después el precio, vean acá, me da esta velita clímax roja, que es la segunda posibilidad de compra. Tenemos entonces esa segunda y esta primera con patrones que nosotros identificamos ya en el marco temporario de 4 horas. ¿Sí? Obviamente esta segunda entrada fue mejor porque dio más recorrido. Y el precio estuvo cerquita, cerquita, cerquita de llegar a este punto. Cuando llegó a este, rebotó, subió, este lo rompió directamente y acá lo rebotó, pero no nos dio ningún patrón específico. Igual, más allá de eso, ustedes deben saber que cuando hacen una compra, simplemente lo que tienen que hacer es ir viendo cuáles son las resistencias que se van dando y a medida que se va acercando a una nueva resistencia y la pasa, lo que tienen que hacer es ir subiendo los stop loss. Bien. Si alguien tiene alguna duda, recuerden que tienen disponible un chat dentro de esta aplicación que estamos usando. Bien, hacemos un poco más de repaso y ya nos metemos en el tema. De a poco lo vamos a ir tocando al tema de la posible recesión, si es que ya estamos, si falta, qué signos hay, cuáles son los efectos. Por otro lado, tenemos que el presidente Vladimir Putin dijo que Rusia respondería en concordancia si la OTAN establece infraestructura en Finlandia y Suecia. Ambos países fueron, digamos, invitados a participar y formar parte de la OTAN, están interesados en hacerlo y son Finlandia y Suecia. En este caso, si eso se da, Putin dice que va a responder ante esto. Entonces, en este caso, surgirían nuevas tensiones o escalarían las tensiones. ¿Por qué? Porque están ingresando a la OTAN estos países. O sea que Putin se seguiría molestando
por estos acercamientos que él está en contra. Y obviamente, todo eso trae más incertidumbre al mercado. Por otro lado, tenemos que los futuros de Estados Unidos estuvieron un poco en pérdidas recién al principio de la sesión, porque el mercado de valores del jueves han estado, los banqueros centrales han emitido muchas advertencias sobre la inflación y han alimentado cada vez más la preocupación de la política agresiva que están llevando a cabo termine en una recesión. Esto es algo que lo hemos dicho muchas veces y simplemente aquí lo que quiero es reforzarlo, que ya se viene hablando hace mucho de recesión. Es más, se está hablando de esta inflación y nosotros lo hemos mencionado hace mucho a eso, sí, hace ya bastante. ¿Mm? Em, a ver, vamos a buscar entonces las bolsas, que se las quiero mostrar. Acá tenemos el Standard Poor's 500. Vamos a analizar el gráfico. Amplío un poquito. Y miren qué interesante lo que ha ocurrido en torno a este activo. Lo último que vimos es que el precio había estado rebotando acá, subió, acá por poquito no toca, y cuando empieza a caer, rompe estos dos soportes, rompe este soporte, pero ¿dónde está empezando a rebotar ya acá? Sí, en este. En este caso, la compra del dólar, que es la que yo les mostré recién, la señal anterior, no es lo mismo una compra en el dólar cuando sabemos que la tendencia dominante va hacia arriba, no es lo mismo que una compra en el Standard Poor's cuando sabemos que la tendencia dominante es hacia abajo. Así que desde la única forma en la que haríamos esta compra sería por un punto netamente especulativo, no porque realmente haya fundamentos que lo sostengan. Ni siquiera está el sentimiento del mercado como para realizar estas compras. Simplemente es especulación, sabiendo los riesgos y sabemos que vamos en contra de la corriente. Aquí tenemos algunas señales de compra, acá, con estas velas, y el precio cae automáticamente después de dar la señal. Más allá que después sube, pero cae fuertemente y seguramente acá hubo barrido de stop loss. ¿Mm? Seguramente, ya después de eso no hay otra cosa, salvo que acá llegue y quizá de otra señal. Pero si ustedes la hacen, tienen que saber que están yendo en contra de los fundamentos y están yendo simplemente a favor de la especulación, que no es que esté mal ni que esté bien, simplemente es algo de lo que hay que ser conscientes antes de tomar la decisión de abrir esas posiciones, ¿sí? Con respecto al Dow Jones, acá tenemos un poco el gráfico. ¿Qué sucedió por acá? El precio subió, llegó acá cerca, rompió dos veces, no respetó la resistencia y acá cayó y solamente validó el soporte, no hizo más que validarlo. ¿Por qué lo validó? Porque lo tocó y se fue. ¿Mm? Simplemente una validación. Ahora, si empieza a frenar y da señal de compra por acá, tenemos una señal de compra técnica. Más allá de que desde lo fundamental esto no sería para nada lo recomendado. ¿Mm? De paso vamos actualizando todos estos gráficos que hemos ido dibujando para que ustedes además tomen conciencia de los momentos en los cuales es más atractivo o menos atractivo invertir y exponerse a estos tipos de riesgos. Bien, vamos a ver ahora por último el Nasdaq dentro de las bolsas. Voy a ampliar un poquito y vamos a marcar todo lo que ha venido ocurriendo. El Nasdaq vino rebotando, logró romper y no llegó a la resistencia. Y en este caso ahora está decayendo, pero no está ni cerca del soporte. Así que en este caso no nos queda otra que esperar porque el precio está en el medio de la nada. ¿Sí? El discurso del miércoles que dio Powell fortaleció el dólar y los demás activos cayeron. Es lo que les mencionaba recién. Se los voy a escribir por acá para que tengan en cuenta esos factores. ¿Sí? Y de paso repasamos lo que menciono, que es lo que me están preguntando por acá. Bien,
¿cuáles son las medidas monetarias que se están tomando hoy en día por la gran mayoría de los bancos centrales? ¿Sí? ¿Qué es lo que están combatiendo ellos? Están combatiendo la alza o las alzas en la inflación en general. Esas alzas en la inflación que ellos quieren combatir lo hacen a través de la subida de los tipos de interés, lo hacen a través de la venta de los bonos y lo hacen a través de quitar el dinero del mercado. Suben o aumenta el costo de los préstamos también, en consecuencia. Por lo tanto, disminuye la financiación o el acceso a ella y además se vuelven más costosas, o sea, más costo de financiarse. ¿Mm? Todas estas son las consecuencias de las medidas que se toman, en este caso, para aumentar la inflación. Y en los discursos de Powell, lo que está diciendo justamente es que están tomando estas medidas y que cada vez serán más agresivos con ellas. Con las que están siendo de momento más activos es con esto. Tienen que empezar a entrar un poco más en la venta de bonos para drenar liquidez del mercado, para sacarla. Todo esto genera un fortalecimiento en el dólar desde un punto de vista de que la tasa es más alta. El dólar entonces se vuelve atractivo porque el rendimiento es mayor. Mientras más alta sea la tasa de interés, la moneda se vuelve más atractiva para aquellos traders que especulan con el diferencial de tasas, llamado carry traders, ¿sí? Los carry traders son los que hacen carry trading, ¿sí? Y ellos son los que especulan con el diferencial de tasas. Van a ir siempre a favor de la moneda que tenga la tasa más alta y en contra de la moneda que tenga la tasa más baja, porque de ahí ellos ganan dinero. Entonces, mientras más suba la tasa de interés, más demandada es la moneda. Sumado a que el dólar es un activo de refugio financiero por su naturaleza, entonces, sumado a todo esto, el hecho de que estemos en el medio de una economía y de un mercado que está con tanto miedo, el dólar se fortalece ya que es un activo refugio. Por eso es que les menciono que la tendencia del dólar en el largo plazo está siendo muy empujada hacia el alza, pero justamente está siendo empujada por todas estas medidas que se están tomando. No es que el dólar está subiendo porque sí, lo están haciendo subir. Ese es el objetivo de este tipo de políticas. ¿M? Así que cuando Powell habla y reafirma este camino, lo que hace es fortalecer el dólar. ¿M? Con ese discurso. Y lo que ha dicho básicamente es lo que les acabo de mencionar, obviamente lo explica desde un punto de vista muy político, trata de ser más correcto, de no llevar pánico, pero lo que está hablando son sus planes de continuar con estas medidas para lograr eh, poder combatir el problema principal que para ellos es la inflación y ese es el objetivo, ¿sí? El tema es que todas estas medidas, como cae la financiación, porque cada vez es más costoso financiarse, las personas no se ven incentivadas ni las empresas a tomar préstamos. Y recordemos que la economía crece gracias a la deuda. Entonces, si no tengo préstamos accesibles o son muy costosos, cada vez sacaré menos. Como saco menos préstamos, no invierto. Entonces disminuyen las inversiones. ¿Sí? Como aumenta la tasa de interés, también aumenta el ahorro. Y por lo tanto también disminuye el consumo. Si disminuye el consumo, obviamente disminuyen las ventas de las empresas. Y si disminuyen las ventas de las empresas, disminuye las ganancias que estas empresas tienen o tendrán a futuro. Entonces, todo eso genera recesión, o lo que es traducido en una caída del PBI.
Producto Bruto Interno, es la cantidad de bienes finales que se producen en una economía en el marco temporario de un año. Vamos a ver cómo está evolucionando entonces el PBI de algunos países para realmente entender si están o no están en una recesión. Bien, vamos a ir viendo eso. Espero que haya quedado clara la consulta que me hicieron. Les quería mostrar antes unas historias que había, bueno, unas historias, unas publicaciones que subí aquí en Instagram que hablan justamente de este tema. ¿M? Pero no es erróneo refugiarse en dólares sabiendo que Estados Unidos, cuando quiere, aplica la impresión de dólares sin control. Es que acá no estamos diciendo que sea erróneo o que sea correcto. El mercado funciona así. Y por supuesto que imprimen dinero sin control. Por supuesto que el dólar se viene devaluando desde el momento en el que ha sido creado, pierde valor y la inflación lo demuestra. El tema es que como es una moneda que es muy demandada, se convierte en un activo de refugio financiero, porque es la moneda del mundo, todo se cotiza en dólares y es una moneda súper demandada por el comercio internacional. Entonces, mientras tenga esas características, por más que pierda valor, va a ser valorada por encima de las demás, porque todas son iguales, todas son monedas que pierden valor. ¿Mm? Pero el mercado continúa confiando en el dólar, ¿sí? Lo continúan haciendo. Y mientras lo continúen haciendo, así va a seguir funcionando. Y en eso nos tenemos que basar nosotros para tomar nuestras decisiones de inversión. No en lo que es correcto o lo que es incorrecto, sino en lo que genera el dinero porque es lo que mueve el dinero. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar poniendo nuestra mirada. Bien, tenemos aquí que Alemania está al borde de la recesión por el corte del gas ruso. Alemania depende mucho de las exportaciones de gas que hace Rusia, pero con todos estos problemas que han estado teniendo, estos inconvenientes, estos roces, Rusia de a poco ha ido cortando el suministro de gas a diferentes países y Alemania obviamente ha sido uno de los perjudicados. ¿Qué pasa con el gas natural? El gas se utiliza mucho para lo que es la calefacción, el consumo, y si las personas no tienen de dónde sacarlo, de algún lugar lo tienen que comprar. El tema es que lo están pudiendo comprar, pero más caro, ¿sí? Aún con un aumento en el costo que se, que se, que tienen que pagar para obtenerlo. Y si el gas además se utiliza como insumo para la fabricación de algún otro producto, porque se utiliza mucho quizá en el proceso productivo, ¿m? Si aumenta el costo, encarece el costo final de los productos que se fabriquen utilizando gas, ¿sí? Y ese aumento en el costo final, voy a ponerlo acá, aumento en el costo final, significa que el consumidor tiene que pagar más dinero. Entonces sigue aumentando la inflación de los precios general ¿sí? Y disminuye la cantidad de dinero que tiene el consumidor porque cada vez tiene que pagar más por el gas, en este caso, o por los productos en general. Bien, y eso es recesivo porque es de una índole tan grande que genera entonces esta recesión o estar al borde de ella. Vamos a continuar entonces con estas imágenes. Habla de la sombra de una recesión en Estados Unidos, amenaza las exportaciones y las remesas en México. Entonces, al tener un mundo globalizado, lo que le pase a un país va a ir repercutiendo en los demás porque va teniendo entonces, están totalmente relacionados. Entonces, en este caso, si Estados Unidos ya está en una recesión, México depende muchísimo de Estados Unidos porque tenemos muchas personas que están en Estados Unidos y mandan dinero hacia México, esas remesas, ¿sí?
Y México tiene gran parte de sus ingresos gracias a la economía estadounidense. Son socios comerciales muy grandes. Entonces, si Estados Unidos tiene problemas, se los terminará trasladando a México. Y se genera un efecto así contagio, tipo bola de nieve, que irá tirando abajo el Producto Bruto Interno de muchos países que dependen mucho de Estados Unidos, de Europa o de Rusia para su fabricación, producción y demás. ¿Sí? Bien, seguimos. Por otro lado, Morgan Stanley prevé una recesión en la eurozona durante el cuarto trimestre de este año. ¿Mm? ¿Sí? Justamente también tiene que ver mucho la reducción del suministro de energía de Rusia y obviamente las inflaciones altas que hay en el mundo. Acá ya tenemos evidencia, ya tenemos datos. La economía de Estados Unidos se contrajo en 1,6, es decir, que el PBI de Estados Unidos salió en menos 1,6% anualizado. O sea que la producción anual en Estados Unidos se está reduciendo e incluso es negativa. ¿Mm? Este es el tercer trimestre que Estados Unidos muestra ese dato. O sea que técnicamente ya lo tenemos en recesión, por más que no lo hayan dicho. 3 trimestres de contracción económica, con PBI en este caso sobre todo negativo, ya da un claro signo de recesión. O sea, como que ya se está, al menos Estados Unidos sí. ¿Mm? Bien, así que esto ténganlo en cuenta como dato, después se los puedo mostrar cómo se va viendo todo eso, eh, para que lo sigan analizando. Y por último, tenemos que el Banco Mundial no cree que se puede evitar la recesión mundial, porque se está hablando de que quizás se la puede pasar por encima, digamos que se la puede evitar, pero aquí están diciendo que no. Acá se muestran escépticos a que se evite esa recesión debido al aumento descabellado de la inflación, el aumento en los precios, el aumento en la tasa de interés y también el lento crecimiento que está teniendo China. Bien. En este caso, según la jefa del Banco Mundial, el crecimiento mundial podría caer al 2,1% en el 2022 y al 1,5% en el 2023. ¿Mm? Bien, espero que esté todo claro hasta el momento, lo que hemos visto. Les quiero mostrar ahora cómo se ven esos datos. A ver si tenemos para poner acá actividad económica. Y lo que vamos a poner, porque acá obviamente me van a aparecer un montón de datos. Acá ya tenemos el PBI anual del Reino Unido. En este caso, miren qué interesante, el anterior era de 6,6 y ahora tenemos un 8,7. O sea que en este caso el PBI de Reino Unido está bien. ¿Mm? Está creciendo la economía. Ahora tenemos que Canadá, el PBI mensual, acá es mes a mes, ¿sí? Acá esto no es anual, esto es mensual. Acá sí hubo una reducción porque el anterior era 0,7 y el actual es 0,3. Estos datos se publicaron hoy. Podemos ver los datos que se publicaron esta semana con respecto a esto. Y acá vemos el PBI trimestral de Estados Unidos del primer trimestre, que tenemos que el anterior era menos 1,5 y ahora tenemos menos 1,6. O sea que cada vez está peor. ¿Sí? Este dato ya lo vimos. Vamos a ver, perdón que entré. Si tenemos algún dato nuevo y no tenemos ningún otro PBI esta semana. Podemos ver la próxima semana, ¿sí? Podemos ver hacia el pasado cuáles fueron los PBIs que se han ido publicando. Y en este caso no tenemos ningún otro. Simplemente lo que podemos hacer es seleccionar con los filtros el país que queramos ver en cuestión y acá las fechas, ¿sí? Podemos ver cuándo se publicarán nuevos PBIs. Si marcamos, por ejemplo, así, por ejemplo, acá
marqué desde, vamos a hacer así. Se puede ver entonces cuáles fueron los datos que se han ido dando y cuáles se van a ir publicando a futuro. Entonces, de esa forma, ustedes ya tienen anotado todo esto y les va a ser mucho más fácil, ¿sí? Y así lo van viendo. Se va a publicar el PBI de China el jueves 14 de julio y la previsión es de que haya una contracción. Y China es la segunda economía más grande del mundo. Así que van a tener que estar súper atentos a ese dato, ¿sí? Eso es muy interesante para que lo vean. A ver, acá tengo una pregunta. Por los datos, la mayoría de los datos del Reino Unido han salido malos. ¿Eso indicaría que el próximo PBI caería al futuro? Es que depende qué datos son los que han salido malos, como para sacar esa conclusión. ¿Mm? No cualquier dato, tienen que ser todos los datos que tengan que ver con respecto a la venta, a la producción, a la parte manufacturera, a la parte fabril, ¿sí? Acá lo que tendrías que hacer simplemente es filtrar, poner datos de Reino Unido específicamente, es decir, limpiar acá con esta opción, limpiar, elegir Reino Unido y podés irte hacia atrás varios meses para obtener la información de todos los eventos que están sucediendo en Reino Unido y que están marcando las tendencias. ¿Sí? Igual que haya tenido este rebote ahora no significa que esté fuera de peligro. El mercado se va contagiando a sí mismo y va generando ese efecto. La inflación está alta en todo el mundo. El peligro de recesión está alto en todo el mundo. Vivienda, a ver, voy a poner ayer. Ah, pero tengo que sacar, perdón, no saqué el filtro este, de actividad económica. Ahora sí. Datos de vivienda de Reino Unido. Ayer. em, no veo de vivienda de Reino Unido. Ah, puede ser antes de ayer también. A ver, ponemos esta semana. Así los buscamos. Igual los de la vivienda tiene más que ver, específicamente ese, tiene más que ver con el tema de inflación, ¿sí? No, al momento tenemos estos nada más. Quizás sea la semana anterior, ¿sí? Pero hay que ver qué datos son. Todo lo que es PMI tiene que ver con la producción directamente y va a impactar en el PBI, los PMI. El precio de las viviendas tiene mucho que ver con la inflación, ¿sí? Depende el tipo de dato. Eso habría que ver. ¿Mm? Pero si ya tenemos varios datos que están mostrando que la economía tiene riesgo de contraerse, entonces a futuros el PBI va a ir cayendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces ahora cuáles son los factores que generan la recesión. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué es la recesión? La recesión es la caída del Producto Bruto Interno. ¿Mm? ¿Cuándo es que cae el Producto Bruto Interno? Es cuando lo que está pasando es que cae la producción. No se está produciendo tanto. El país no está siendo tan productivo. Es decir, que a nivel dinero no genera las mismas producciones que antes. ¿Por qué puede ser que un país caiga en su producción? Porque no está siendo competitivo, principalmente. Y recordemos que para ser competitivo a nivel internacional hay que tener las divisas del país más baratas. Entonces, el tener la divisa en aumento ya es un factor que puede generar poca competitividad
es decir, que disminuye las exportaciones y eso a la larga puede generar caída en la producción. Tienen que pasar muchos factores juntos, obviamente. Simplemente les estoy dando a aquellos que son recesivos, ¿sí? ¿Por qué otra cosa puede caer la producción? Porque haya menos ventas. Si una empresa no vende lo que quiere vender, no va a producir tanta cantidad. Quizá produzca menos, porque y lo haríamos cualquiera de nosotros. Si tenemos un negocio familiar y vemos que no vendemos tanto, entonces podemos reducir la producción a la mitad. Si reducimos la producción y reducimos las ventas, vamos a reducir a nuestros empleados, porque ¿para qué voy a tener tantos empleados si no estoy vendiendo lo que yo quiero? Si no voy a producir tanto, no quiero tener tantos empleados, ¿sí? Entonces, todo lo que disminuye el empleo, todo lo que disminuye las ventas, todo lo que fortalezca las divisas son medidas o son factores que generan recesión a la larga, ¿sí? ¿Qué otras cosas generan la caída en el empleo o qué otras cosas generan las caídas de venta o qué otros factores están relacionados con esto? ¿Mm? Y acá tenemos lo que es la disminución del consumo, que es lo que termina generando todo. Si no hay personas que consuman, no hay empresas que vendan tanto. Si no hay empresas que vendan tanto, no necesitan tantos empleados. Si disminuye el empleo, disminuye aún más el consumo. ¿Mm? Todas las medidas que vayan contrarias al aumento del consumo, es decir, que lo disminuyan, son medidas de restricción, que son medidas recesivas. Como les decía recién, lo que es el aumento de las tasas, porque encarece el costo de endeudarse, y uno para qué se endeuda, para gastar. Entonces no tengo tanto dinero para gastar, baja el consumo. Como suben las tasas, me siento más tentado de ahorrar. Si ahorro, no consumo. ¿Mm? Si aumentan las tasas, se me encarecen los préstamos que ya había sacado antes. Como es más caro, tengo que pagar más dinero, por lo tanto, tengo menos dinero para consumir. Entonces, todas las medidas que están tomando en este momento, que son restrictivas, terminan generando recesión por todo el efecto en cadena que generan. ¿Sí? Eso ténganlo muy bien en cuenta. ¿Y por qué es que se suben las tasas? Porque hay un aumento de la inflación, es la única forma de controlarlas. ¿Y por qué hay tanta inflación? Porque hay mucha demanda de productos, se está queriendo comprar mucho más de lo que hay disponible. Entonces, hay que frenar esa fuerza de demanda en el caso de que sea una inflación de demanda. eh, Hay que frenarla. Hay que desincentivar a las personas que gasten tanto, que consuman tanto, porque mientras menos quieran consumir, menos presiones inflacionarias va a haber. Entonces, ¿qué es lo que atacan? Atacan el consumo, que el consumo es la base de que haya a futuro un buen PBI o un buen crecimiento económico. Y eso que se ve PMI manufacturero, de servicios, el IPC, ventas minoristas, inventarios. Sí, también se ven muchos de esos datos, nada más que los más relevantes son estos que te acabo de mencionar. Con respecto al PMI manufacturero de servicios y el compuesto, son todos indicadores que te están mostrando la salud de diferentes sectores con respecto a cómo están produciendo. ¿Sí? El IPC, bueno, es la inflación, que ya le hemos mencionado acá. Las ventas minoristas hacen referencia específicamente al consumo. Si yo veo que las ventas al por menor están cayendo, es porque los consumidores no están comprando tanto. ¿Mm? El tema de los inventarios, que es lo que también se dice por aquí, que me están escribiendo, depende de qué. ¿Mm? Siempre que haya acumulación de inventarios, significa que ese activo, ese producto no se está vendiendo, nadie lo quiere. Si no, los inventarios no se acumularían. ¿Mm?
Si uno tiene un negocio familiar vende, por ejemplo, zapatillas, y ves que tenés un stock enorme de zapatillas y cada vez tenés más, significa que estás comprando para vender y nadie te compra. Entonces tus inventarios se están acumulando. Que haya un exceso de inventarios es malo porque está reflejándote que nadie te compra, o menos personas lo hacen. Entonces, claro, todo eso va a ir marcando que el PBI sea negativo o vaya cayendo a futuro. Sí, todos esos combinados, viendo cómo cada uno hace referencia a un indicador o a una situación, terminarán generando la recesión y estas son las consecuencias, ¿sí? Esto, perdón, es lo que lo genera, ¿sí? Y estas son las consecuencias. Si hay menos inversiones, menos dinero en el mercado, los inversores se van hacia los refugios y la consecuencia más directa en este caso es el fortalecimiento del dólar y las caídas de las bolsas. ¿Sí? Acá podemos ver este video que dice los efectos económicos de la inflación, un video cortito de 5 minutos. También les recomiendo esto de los ciclos financieros y de la inflación a través de la política monetaria. Les recomiendo estos videos cortitos para que puedan ampliar y entender un poquito más el efecto de todo esto que les estoy mencionando. Y evidentemente el mundo está con un peligro de recesión tremenda por todo lo que hemos venido pasando económicamente hablando. Es fatal el efecto recesivo que se viene y que todavía no se está viviendo como es. Se va a venir bastante peor el tema de la recesión si no se solucionan estas cosas a tiempo. Todos estos factores que necesitan resolverse. ¿Mm? El mismo Powell ha dicho que lo único que les interesa a ellos es combatir la inflación, por más que esa inflación genere recesión económica. Están dispuestos a sacrificar el PBI con tal de bajar la inflación. Y lo han dicho más que claro. Entonces esos dichos fortalecen el dólar. ¿Bien? Otra cosita más. El Banco Europeo tiene previsto pedir a los bancos de la zona euro que tengan en cuenta una posible recesión en sus planes de negocio y utilizará un nuevo cálculo para aprobar propuestas de pagos de dividendos. ¿Qué quiere decir acá? Que el Banco Central Europeo le ha dicho a todos los bancos comerciales que se vayan preparando porque viene una recesión, básicamente. ¿Mm? Entonces, de a poco nosotros estamos confirmando todo esto que estamos hablando. Les muestro un poquito más de este boletín que, como les dije, es gratuito, tiene mucha información interesante. Obviamente la parte de introducción es súper relevante porque están las noticias más importantes de la jornada y acá está el calendario económico resumido mostrando los datos más importantes. ¿Sí? Después tenemos resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas. Y más abajo se analizan todos los días 15 activos diferentes. El día de hoy tocó analizar el cobre, el petróleo, el gas natural dentro de lo que son las commodities. Dentro de acciones tenemos Blackstone, FedEx, Tesla, First Solar, Shopify y Kellogg. Dentro de las divisas tenemos euro canadiense, dólar yuan, neozelandés yen, dólar franco, euro mexicano y libra dólar. ¿Mm? Como verán, en todos los análisis se da este gráfico. Acá están todas las noticias que tienen relación con el activo analizado. Y acá está, en este último párrafo, las señales nuevas que se dan o seguimiento a señales anteriores. En este caso no se dio ninguna particularmente para este activo, pero sí tenemos una acá en el euro mexicano, sí tenemos una acá en el dólar franco, etcétera, etcétera. ¿Mm? Una pregunta, si Estados Unidos sube sus tasas, ¿eso perjudica al resto de los países por la carestía del dólar? ¿Por eso también causa recesión en otros países? Es decir, ¿eso sumaría independientemente de que todos tengan la inflación alta? Sí, eso también suma. ¿Mm?
porque el hecho de que tenga las tasas tan altas, el dólar se vuelve tan caro que si las personas quieren comprar, el resto de los países quieren comprar productos estadounidenses, cada vez lo tendrán que pagar más caro. Si tienen que pagar más caro las importaciones provenientes de Estados Unidos, todos los productos que fabriquen con esos artículos que compren en Estados Unidos tendrán un precio superior, porque tus insumos son más caros y eso repercute en mayor presión inflacionaria todavía. Así que sí. Bien. Les muestro cómo hacer para solicitar este boletín diario. Lo pueden hacer desde la página newcapitalsecurities.com. Aquí están los servicios que brinda New Capital, como asesoría y educación financiera. Aquí están todos los seminarios. Justo el día de ayer fue feriado en Perú, por lo que no tuvimos el del día miércoles. Ya la semana que viene tendremos martes y miércoles, ¿sí? Ya seguramente en cualquier momento se va a estar subiendo la información. Acá ya está, miren. Ya tenemos el seminario, el próximo es el día 5 de julio, ¿bien? A las 9:30 p.m., donde vamos a estar haciendo este martes el análisis de mercado financiero, así que están todos invitados a poder participar, ¿sí? Por supuesto, siempre están invitados. Aquí están los cursos que brinda New Capital de diferentes temas para que los vean y los analicen. Y aquí están las suscripciones de los reportes diarios, completando sus datos, le dan clic al botón enviar y listo, ya empezarán a recibirlo en su mail de forma diaria. O las cosas que les solicito que también tengan en consideración es el tema de eh, solicitar una cuenta demo, ¿sí? Sí les recomiendo porque les va a hacer mucha falta a la hora de tomar práctica, de hacer todo el proceso de aprendizaje, digamos. Una cuenta demo, dejan todos sus datos, le dan clic al botón enviar y les llegará un mail con un link para poder instalar esta plataforma en su computadora y empezar a aprovecharla. Es gratuito, al igual que el boletín, esta plataforma, y la pueden utilizar para simular operaciones e ir tomando la práctica necesaria para poder tener buenos resultados futuros. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto bolsas y dólar con respecto a los gráficos. Acá me piden el oro. Sí, ahí lo vemos. Bien, acá tenemos el oro en pantalla. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Lo que vemos a simple vista es que el oro está cayendo mucho. ¿Por qué es que el oro cae tanto? Porque el dólar está subiendo. Recuerden que cuando el dólar sube, el oro baja. Mientras el dólar siga subiendo, el oro se va a ver cada vez más forzado a bajar. Lo único que podría realmente cambiar la dirección del oro es que sea tomado nuevamente como un activo refugio. Por el momento, los inversores en la gran mayoría se están refugiando en el dólar y no tanto en el oro. Una vez que el oro sea muy barato, los inversionistas que buscan también posiciones seguras, en algún momento estarán demandando oro, que ese es el otro factor que puede hacerlo subir. En este momento es totalmente viable, pero todavía no lo está haciendo porque el dólar está muy fuerte y le está impidiendo subir, ¿sí? Desde el punto de vista fundamental es que les menciono esto. Vamos a ver ahora esta línea, se me desdibujó un poco. Desde la parte técnica, eh, perdón. Miren acá, acá sí coincide resistencia con soporte, pero bueno, esta línea es demasiado inclinada y no veo que esté funcionando en el sentido de que acá sí dentro de todo, pero es demasiada la inclinación, ¿sí? Aunque funciona bien, ¿sí? Funciona bien. Acá tenemos resistencia, soporte, soporte, resistencia, soporte por acá y toda esta resistencia. Pero se está viendo el precio bastante presionado hacia la baja. Estas otras líneas
de momento han sido rotas, no hay un nuevo soporte donde poner una línea nueva de estas, de este color, digo. Un momentito. Una de estas no tenemos soportes para poner más abajo, salvo que se empiecen a hacer, ¿sí? Entonces no nos queda otra que ir viendo los posibles ángulos. Este azul es demasiado, demasiado inclinado. Podríamos probar otra línea, a ver, moviendo esta. Yo me iría por algo más así, más realista, digamos. Pero bueno, es cuestión de probar. Con el oro. De momento está cayendo y es difícil que deje de hacerlo hasta que el dólar no le dé el permiso que necesita el oro para subir, digamos. Quizá esta línea sea un poco más realista. Acá tenemos estos soportes. Acá tenemos esta que coincide muy bien. La podríamos dejar por acá. Igual sigue siendo bastante bajista, pero bueno, al menos es un poco más tranquilo. Podríamos dejar este acá. Sea como sea, el precio tiene bastante posibilidad de seguir cayendo, salvo que haga un doble piso acá con esto. Es la última posibilidad. Si no, tiene muchísima tendencia a continuar cayendo el oro de momento. La parte técnica no está linda, pero para nada, está muy fea. La parte técnica está horrible del oro, ¿sí? Podríamos trazar otras líneas más acordes. Es más, a esta la podríamos sacar de momento. Sí, está bastante feo este gráfico. De momento me parece que la línea más acorde es esta. Sí. No sé qué piensan ustedes, porque acá hay bastantes coincidencias, acá también. Y estas azules sí, yo las sacaría también. Dejaría solo estas que están ahora. Sí podríamos poner las líneas rectas en otro color, en negro, por ejemplo. Podríamos poner esta de acá. Oh, perdón. Esta de acá, para un doble suelo. Eso podría ser lo que realmente quizá le dé una oportunidad al oro de no caer tanto. ¿Mm? Esto es lo que yo dejaría de momento. Pero como ven, la tendencia del oro es bastante bajista y bastante acelerada. Quizá podrían llegar a funcionar estos soportes de acá, que son muy relevantes, vean estos de acá. Quizá esta zona de origen de toda la tendencia alcista que se dio, que miren cómo funciona, esa zona de origen la tenemos trabajando hace cuánto tiempo. La dibujamos acá desde octubre del 2021, la venimos viendo a esta zona de origen del dólar. Estoy seguro que lo recordarán, si alguno de ustedes estuvo presente por esto también en esta época del año pasado. Pero todavía hay muchísima posibilidad de que el precio caiga acá. Creo que es mucho más relevante esto que esto, porque es demasiado, demasiado inclinado. Pero bueno, vamos a tener en consideración todas las posibilidades con estos niveles que son psicológicos de hace bastante tiempo. Las estructuras están muy buenas todavía. Y yo le daría un respiro al oro. No, no me parece ya un momento de comprarlo porque no está en ningún soporte interesante y está muy acelerada la caída. Lo dejaría que se descanse, que pase unos días, que deje de tener tanta volatilidad y ahí sí buscaría más posiciones, teniendo en cuenta que el oro sigue siendo un activo de refugio financiero. Me agarraría de ese punto, pero no hay mucho más para hacer. ¿Mm?
Vamos a dejar entonces el oro así tranquilo y lo vamos a dejar que madure para ver cómo podemos tomarlo en los próximos días o próximas semanas. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que se explicó del oro? Recuerden seguirme en el Instagram que les mostré, Emilia-Trader, en YouTube, Emilia Jiménez Trading, donde subo varios videos, más los videos de todos los seminarios, todo se graba. También está mi Facebook, que es donde subo más que todo noticias, tiene el mismo nombre que el de YouTube. Estoy usando también bastante mi Twitter para diferentes temas también, ¿m? Para que me sigan por acá, ¿sí? Bueno, eso es todo entonces por el seminario de esta noche. Espero que les haya parecido interesante, que estén muy atentos a lo que se viene. La recesión realmente ya es algo real. El PBI de Estados Unidos es el tercer trimestre que cae y que está negativo. O sea, la economía estadounidense se está haciendo cada vez más chica. ¿M? Y eso realmente es penoso, pero es así. Y todo lo que se ha estado viviendo económicamente lo ha ido generando, y todo gracias a la enorme inflación. ¿M? Y vamos a tener que tener mucha paciencia para buscar oportunidades buenas porque vamos a tener, como hemos tenido hasta el momento, mercados con muchísima volatilidad. ¿M? Así que hay que afinar la puntería y trabajar un poquito más en mejores, mejores prácticas, ¿sí? Mejores proyecciones, análisis y dejar que los activos se acomoden para cuando llegue el momento adecuado, ahí sí volvernos a posicionar. Bien. Bueno, eso es todo entonces. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Que anden bien, que tengan buen fin de semana y nos vemos la semana siguiente con más escenarios. Hasta la próxima.